Y pues vamos a empezar de una vez. Lo que necesitamos, ok, lo que necesitamos es pues ya, empezar y ya sin ningún problema. Bueno, les empiezo a comentar. Antes de comenzar, quisiera yo decirles y comentarles esta situación que desde la semana pasada he notado y me he dado cuenta que pues sí es uno de los grandes problemas y de los grandes desafíos que se dan cuando uno se atreve a dar clases en línea. El problema principal radica en que, bueno, muchos, o sea, aquí el problema es que cuando estamos en un lugar cómodo, en este caso, yo supongo que la mayoría de ustedes están en sus casas, están en un lugar tranquilo, cómodo y que potencialmente puede estar lleno de distracciones, pues el problema aquí es que muchos tienden a no escuchar. ¿Por qué lo digo? Bueno, una muestra es que se ha tenido la oportunidad de que en las rotaciones anteriores a las que han estado yendo, normalmente mis clases, y no estoy diciendo con esto que mis clases sean maravillosas y que sean máximas, pero sí intentan en algún momento dado no solamente que ustedes se preparen para una situación, no solamente de neumológica, sino también de una clínica en general. Mi principal objetivo también, uno de los principales objetivos que yo tengo con ustedes, es que ustedes también aprendan a preguntar adecuadamente. Cuando digo que aprendan a preguntar de forma adecuada, es porque desafortunadamente se tiene que, vaya, llega una paciente con con una sintomatología de tos crónica y esta tos crónica, con las preguntas que se les hacía, pues iban directamente llevando a que esto fuera un reflujo. Y era una situación hasta cierto punto de satisfacción cuando de repente uno de mis alumnos o a los alumnos empiezan a descubrir y empiezan a ellos a mismos a completar el cuestionario para llegar al diagnóstico. Eso es lo emocionante de esto, ¿no? Es lo emocionante porque aquí estoy viendo que lo que les estoy enseñando está realmente valiendo la pena. Bueno, pues lo que ocurrió es que tristemente, pues no estaba ocurriendo. Eh, Empezaban las preguntas, los que estaban ahí, en silencio completamente, los invitaba a que hicieran alguna pregunta o algo así, y bueno, y hacían preguntas completamente perdidas y sin ninguna orientación. Eh, Volví a retomar la cuestión para que a ver si le agarraban ahora sí, y no sucedió. Y de hecho yo terminé el diagnóstico y era más que claro que la paciente tenía reflujo y pues el grupo que estaba en ese momento no pudo completar el problema. Entonces esto sí da un poco de coraje porque uno intenta en la medida de lo posible que ustedes aprendan sobre todo a sacar diagnósticos. Porque al final de cuentas eso es lo que van a hacer, diagnósticos. O sea, ustedes así como el que llega con su computadora al taller de computadoras, este, pues plantea, es que fíjate que le pasa esto y aquello, y entonces el de las computadoras empiezan a revisar por dónde va el asunto y te empieza a dar las posibles causas por las cuales esté fallando. Ah, quizás sea la tarjeta madre, quizás sea la fuente de poder, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros con el cuerpo. Lo que hacemos con el cuerpo es hacer una serie de preguntas encaminadas a saber exactamente cuál es el problema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando en la primera plática les expliqué la situación de la semiología de la respiración y la semiología de la tos, para poderlo diagnosticar, que es un problema de los más comunes que puede haber, pues se me quedaron dormidos. Y eso con tres personas, en ese momento eran tres rotantes, con tres personas.
no supieron sacarlo. Los tres estaban en blanco. Esto me queda la idea clara de que no solamente ellos fueron los únicos que no tuvieron o no captaron o no pusieron atención. Eso es el problema. El problema es que al no poner atención, obviamente se pasan las cosas. Y como les vuelvo a repetir, como les comento, este curso, este mes que vamos a estar nosotros platicando, pues realmente es un mes que intento que sea de provecho para ustedes. A final de cuentas, el que sale con ganancias son ustedes. No, yo no tengo ninguna ganancia más que la satisfacción de que ustedes estén aprendiendo. Pero la verdad, échenle ganas, o sea, no es cuestión, y se lo estoy diciendo desde el principio, porque si bien es cierto que nada más hemos tomado una sola clase, esa única sola clase fue más que suficiente para que se viniera abajo todo, para que el encanto de que están aprendiendo se viniera abajo. Ustedes se darán cuenta, los que están, las que ya han tenido la oportunidad de rotar conmigo, pues se dan cuenta que la consulta es un poquito dinámica respecto a las preguntas, a la placa de tórax, respecto a varias cosas, preguntamos cosas con la finalidad de que ustedes le capten el asunto. Mi tarea con ustedes es que también aprendan cómo aprender farmacología, cómo aprender patología, cómo aprender todas estas artes, porque no son materias, todas estas artes, porque si ustedes entienden este tipo de cosas, la medicina se les va a hacer muy fácil y la verdad se convierte en un verdadero disfrute. Eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a disfrutar esto que deseo de todo corazón ustedes se dediquen toda la vida, porque ustedes se metieron porque quisieron. Entonces, no hay mejor cosa que aquel trabajador, aquel profesionista que trabaja en lo que le gusta. Pues entonces yo quiero que disfruten y que vivan esta cuestión. Entonces, eso quiero decirles, o sea, no con un tono de reclamo, no con un tono de reproche, sino como una invitación a que verdaderamente tomen y consideren ustedes que tenemos que aprender a escuchar. En este caso, que ustedes estén escuchando la clase y que puedan tomarlo mejor. Porque, sinceramente, en este ejercicio que tuvimos de la paciente con reflujo, pues sinceramente, pues no. En cero, como si nunca hubieran recibido una instrucción de este tipo. Y eso es lo que en cierta medida me deja traumado, me deja impactado porque nadie, ninguno de los tres tuvo un asomo de, pues de buena disposición para poder sacar adelante esto. Eso me quiere decir que, pues no están aprendiendo, no están tomando nada. Entonces, esta es la invitación que les hago ahorita en los primeros 10 minutos de la clase, que sé perfectamente que me están escuchando y que, pues traten de que esto salga de una manera más cordial. Eso es lo único que les quería decir y vamos adelante con la clase. Como les comento, a final de cuentas, miren, yo yo lo que intento es que ustedes aprendan y ese es mi deseo. Aprovechen esto. No todos tienen la disposición para aprender, no todos tienen la disposición la disposición para enseñar. Otros más están dando consulta, digo, están dando clases nada más por llenar la currícula. Y otros más, algunos, porque reciben un salario pírrico, pero al fin de cuentas salario. Pues yo no lo hago por ninguna de esas tres cosas. Yo lo hago porque quiero y porque deseo. Como les decía yo desde el principio, no sé en qué punto de la vida nuestras vidas se van a tener que volver a cruzar. Y quién sabe si en ese cruce ahora resulta que yo soy el paciente y ustedes es el especialista. Entonces sí me daría un poco de miedo que
ustedes no estén bien preparados para esto. Si se van dando cuenta a lo largo de esta época, nos vamos dando cuenta que el pensamiento crítico es algo, resulta ser ya casi un lujo que no logramos deleitarnos tan fácilmente. Las personas ya no tienen un juicio crítico. Las personas creen que la Tierra es plana. Las personas creen que todavía los huevos se dan en plantas, por el amor de Dios, que son los huevos veganos. Cuando yo vi ese video dije, no manches, o sea, esto es una burla. No, hay gente que sí lo cree. Que la leche no es de vacas, que cuando sacan la leche de cartón, creen que la leche es salida del cartón, precisamente. Este tipo de cosas es una carencia de juicio crítico. Y vamos a estar sobre todo también avanzando en estas circunstancias. Y bueno, eso es lo que intento de ustedes. Que ustedes no caigan en esta vorágine donde irremediablemente la sociedad va a estar cayendo y no va a haber manera ni forma de poderlo enderezar. Bien. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a continuar con esta clase. Ahora vamos a ver lo que es la segunda parte, que la segunda parte es precisamente de lo que se trata y de lo que tenemos que analizar, qué es normal y qué no, qué es el análisis de las partes. Bien, lo importante de ustedes es que vamos a encontrar que la placa de tórax, y ustedes van a encontrar en cualquier libro, van a encontrar el método. El método es una forma de analizar la placa. Puede haber cientos de métodos, miles, tantos como libros hay en el mercado de radiología de tórax. Muchas veces cada quien tiene el suyo, desde muy complicados hasta muy sencillos. Este método, de manera personal, es el que considero yo que es uno de los más sencillos, pero lo más importante es que ustedes tienen que seguir el método de pies a cabeza. Si ustedes lo detectan de esta manera, no se les puede pasar o no puede pasar y dejar por alto cualquier detalle de la placa. Bien, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Primero hacemos una mirada en vuelo de pájaro, que consiste en que nosotros vamos a estar revisando, hacer una mirada muy por encima, lado a lado, y esto de lado a lado significa que no nos vamos a detener en ninguna parte. Significa que a veces cuando vemos una placa, nos quedamos hipnotizados en una situación, en una placa en específico. Cuando hacemos esta mirada de forma general, podemos ver algunas anomalías. Posteriormente vamos a hacer la revisión de la placa en el campo pulmonar derecho y en el campo pulmonar izquierdo. Volvemos a lo mismo, la situación aquí es no detenerse. Lo que vamos a tratar de captar son cosas para que posteriormente las analicemos. Ya una vez que hagamos hecho la revisión lado a lado y luego después en cada área pulmonar, vamos a proceder para revisar lo que es el mediastino. La revisión del mediastino pues debe de reunir ciertas características porque el mediastino es un área donde se supone que no debe de haber tantas alteraciones. Y luego, bueno, nos podemos dar una sorpresita de que sí podemos encontrar algo de esto. Y por último, vamos a hacer una revisión del diafragma. La integridad de los diafragmas es importante verlos porque estos nos van a decir en qué posición están, si están en una posición inhalada o está en una posición exhalada. Entonces, esa es la finalidad de hacer esta mirada de pájaro. Y técnicamente con esta mirada de pájaro, nosotros ya podemos distinguir cuáles son las patologías. Técnicamente, esa es la técnica que tenemos que hacer. Ahorita vamos a ver qué características son las que debemos de ver en una placa de tórax. Primeramente, lo que tenemos que revisar es que ver primero si está inhalada o exhalada. Y aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que contar las costillas. Las costillas radiológicamente podemos hablar de costillas anteriores y posteriores. Las costillas anteriores son estas, las que están inclinadas. Entonces, lo que tenemos que contar es el número de costillas inclinadas. ¿Por qué contar las inclinadas y no las horizontales, que son las posteriores?
Para empezar, las posteriores son un poco más complejas de contar. En este caso, bueno, selecciona una placa de tórax, la cual es fácil de observar. Pero la placa, en este caso, nosotros no podemos, la placa digo, las costillas anteriores nos van a permitir ver los espacios intercostales y el número de costillas. Entonces, eso es algo importante para observar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver uno, dos. Si ustedes siguen el cursor, lo que vamos a empezar a ver es que nuestro cerebro empezará a discriminar de manera, de manera automática las costillas anteriores y las posteriores. Entonces, si ustedes vuelven a ver la placa, ahora van a poder ver más fácilmente las costillas anteriores. Y lo que vamos a ver de las costillas anteriores es lo siguiente. Primero, la estructura de la costilla y en segunda, el espacio entre cada una de ellas. En enfermedades obstructivas, como el caso del EPOC o del asma, lo que vamos a tratar de ver es precisamente la apertura de las costillas. Entonces, una placa de tórax con un tamaño superior, podemos encontrar entonces que las costillas pueden tener un número aumentado o un espacio superior a las 8 costillas. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero contabilizarla. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Entonces aquí vamos a hacer algo muy importante. Vamos a determinar que las costillas, digo que los diafragmas estén en una posición. Y la posición la tenemos en dos, inhalada y exhalada. La posición inhalada va a decir, o inspirada, va a estar con el horario de oficina, es decir, costillas de 6 a 8. El horario de oficina es de 8 a 6, ¿no? Bueno, entonces de 6 a 8 costillas anteriores. Y esto lo podemos saber porque las costillas anteriores van a ser una situación de horizontalidad o si no, se van a ir hacia arriba. Ahorita vamos a explicar eso. O la otra es que vamos a hacer una espirada y es el mal del puerco. Ustedes recuerdan que el mal del puerco es el sueño del postprandio, la marea alcalina, y va a ser de 4 a 6 costillas anteriores. Entonces, estos son los tamaños normales. Esto es importante saberlo. En una posición expirada, de 4 a 6. En una posición inspirada, de 6 a 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una placa de tórax? Lo que vamos a ver técnicamente son densidades. Y entonces tenemos la densidad de aire, la densidad de agua, la densidad de grasa, la densidad de hueso y la densidad de metal. Y es entonces que sola y exclusivamente se ven estas cosas. No vamos a ver otra cosa. Cuando hablamos de densidad de aire, vamos a ver atrapamiento aéreo normal o sin la presencia del mismo. Cuando vemos agua, vamos a ver sangre, pus, plasma, líquido, líquido inhalado. No vamos a distinguir qué clase de líquido es. La densidad grasa es precisamente la densidad que está en la periferia. La del hueso puede ser un hueso, puede ser una calcificación dentro del pulmón, una calcificación fuera del mismo. Y la del metal, que es la más densa de todos, eso es la que vamos a ver de forma más blanca. De lo menos a lo más, el aire es el más ligero de todos, es el menos denso y se va a ver más oscuro. De aquí el agua, la grasa, el hueso y el metal es lo más denso que podemos encontrar y el metal va a ser blanco. Y técnicamente es todo lo que se ve en una placa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una placa con un paciente con marcapaso. Entonces estamos viendo que la densidad de agua es esta densidad. Es la densidad, digo, la densidad de aire es la que se encuentra en los pulmones. Esta tiene que ser oscura, tiene que ser relativamente la más oscura de todas en la placa de tórax. No es que tenga humo en los pulmones. Lo que pasa es que la placa es una placa que está impresa en nitrato de plata y el nitrato de plata tiene un color gris oscuro. Luego tenemos la densidad de agua. La densidad de agua es la que vamos a ver básicamente en el mediastino. Y en este mediastino vamos a ver lo que es en sí el mediastino y toda la vascularidad. Esa es la segunda densidad. De la menos densa a la más densa es la segunda. La densidad de grasa, pues es lo que nos va a estar diciendo
la condición del paciente en donde se desarrolla la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, esta paciente pues tiene una obesidad importante, donde el panículo adiposo es bastante grueso y bueno, nos va a permitir decir que bueno, este paciente pues tiene sobrepeso y podemos elucubrar ciertas enfermedades, ¿no? Por último, no, más bien no por último, sino tenemos después la densidad de hueso. La densidad de hueso es la más densa de forma natural. La densidad de hueso es la más blanca de todas. Y esta va a estar compuesta por la columna, por las articulaciones, en este caso la articulación humeral, y las costillas, ¿no? Por último, tenemos la densidad de metal, que es la más densa de todas por ser la más dura y la más blanca. Bueno, pues entonces en este caso sería pues la presencia del marcapaso, ¿no? A veces tenemos algo que se llaman artefactos. Los artefactos son estas cosas que en este caso tenemos aquí, que estos son un daño del chasis ocasionado precisamente por un maltrato del chasis y tiene que ver más que nada con el chasis que utilizaron. Esto no lo tiene el paciente y tenemos que aprender también a diferenciarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un intento de D, que es el lado derecho. A veces los radiólogos van a poner una moneda, van a poner un dato, van a poner el nombre, etcétera. Entonces aquí es para que el radiólogo se guíe de qué lado va la placa. Sí, sabemos que estamos aburridos, pero pues así es. Bien, el análisis de las partes. Esto sí es importante. El análisis de las partes nos va a permitir poder observar específicamente en nuestro barrido, en la mirada de pájaro, nos va a permitir analizar partes para poder decir qué patología estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la búsqueda? En la periferia tenemos a la circulación pulmonar, tenemos a la cefalización de flujo, a la arteria pulmonar, a la aurícula derecha. Y en el mediastino tenemos a la aorta, al cono de la pulmonar, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, estas son las cosas que debemos de observar en una placa de tórax. Es lo que tenemos que buscar por hacer una inferencia de lo que es la patología. Bien. Algo muy importante es que en radiología, un solo signo radiológico, en este caso, por ejemplo, que el paciente tenga 9 costillas en una placa inspirada, no te va a determinar el diagnóstico. Es decir, tú no puedes asegurar que este paciente tiene atrapamiento aéreo si tiene 9 costillas solamente. Hay otros signos que nos van a ayudar a decir que este paciente tiene atrapamiento aéreo. Mientras que dos o más signos nos van a ayudar para sospechar la situación de la patología. Y en general, las placas, cuando tienen una patología, por lo general, te desenvuelve todo. Entonces, no es solamente un dato aislado, sino tiene 4 o 5 datos que nos pueden decir que el paciente tiene la enfermedad. Entonces, no tenemos tanto problema con respecto a eso. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Perfecto. Cuando hablamos de la circulación pulmonar, estamos hablando que la circulación pulmonar es diferente con respecto a la circulación sistémica. En la circulación pulmonar, la circulación o el movimiento de la sangre se da por volumen, mientras que en la circulación sistémica se da por presión. Si ustedes recuerdan, y nosotros hacemos un corte a la altura de los ventrículos en el mediastino, cuando cortamos el corazón a la altura de los ventrículos, vamos a ver que el ventrículo izquierdo tiene una forma circular, mientras que el ventrículo derecho va a tener una forma de luna, una forma de semiluna. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, normalmente ocurre porque el corazón izquierdo hace una contracción lo más fuerte posible. Y esto significa que el 120/80 de tu presión arterial, el 120 lo genera tu corazón. Mientras que del lado derecho, el lado derecho va a manejar volumen. La misma cantidad de sangre que recibe del lado izquierdo, esta la va a mover a través de nada más el puro volumen sin tanta presión. En el lado derecho,
ocupamos lo que es la mnemotecnia de los 5. La mnemotecnia de los 5 dice que la aurícula derecha va a tener de 0 a 5 milímetros de mercurio, digo centímetros de agua, de 10 a 15 en el ventrículo y de 15 a 20 en la arteria pulmonar. Entonces, estas tres presiones son las que nos van a decir que el corazón maneja presiones muy bajas. Y al manejar presiones muy bajas, cuando sale la circulación a esta altura, cuando va en contra de la gravedad, es decir, cuando va hacia la punta, es más difícil que la circulación abunde en la zona apical, mientras que la zona basal, por la gravedad, al igual que la gravedad aquí no le favorece, en la zona baja pues le va a favorecer más. Entonces, la zona apical va a ser una zona bien ventilada, pero mal circulada, porque la circulación va a ser escasa. Mientras que en la zona 3 va a ser una zona muy bien circulada, pero muy mal ventilada por la cantidad de flujo que hace que se colapsen algunos alveolos. Entonces tenemos una zona bien ventilada, pero mal circulada, y la zona 3 es una circulación bien circulada, pero mal ventilada. Nosotros básicamente respiramos en una zona 2 que es alternante, a veces bien ventilada y mal circulada, y a veces mal circulada, pero bien ventilada. Y entonces, ¿esta qué características nos da? En la placa de tórax vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo lo que es una arteriografía del pulmón. Esta arteriografía precisamente es el estudio que normalmente hacíamos, porque ya no lo hacemos, todavía se sigue haciendo, pero no se acostumbra precisamente por lo agresivo del estudio. En esta lo que hacemos es pasar un medio de contraste tanto en la fase venosa como en la fase arterial. Recordemos que la fase arterial es la fase a donde la sangre está siendo, no, es una sangre no oxigenada. Pero acuérdense que aquí la circulación pulmonar está al revés, es decir, las arterias transmiten o llevan sangre no oxigenada, mientras que la fase venosa, que es las venas, están llevando sangre oxigenada. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la circulación se darán cuenta que está muy perfundida en la parte baja y está escasamente perfundida en la parte alta. Esto obviamente estamos viendo un medio de contraste, es algo que permite que se vea la circulación muy marcada, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que la circulación es de predominio basal. Ya habíamos dicho por qué, porque lógicamente la presión es una presión que no se ve favorecida por la gravedad. Y luego tenemos la fase venosa. La fase venosa se darán cuenta que curiosamente está hacia arriba, que es predominantemente hacia arriba. Y aquí estamos viendo toda la circulación. Entonces, en una placa de tórax normal de un paciente sano, no debe de observarse esta zona superior ni esta tampoco. Es decir, los ápices no se van a ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a hacer el análisis de la placa? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a dividir la clavícula en tercios. Hacemos una división de la clavícula en tercios y vamos a trazar una línea en la intersección del tercio interno con el tercio medio. Trazamos la línea y trazamos una línea perpendicular a esta en el nacimiento de la aorta, quedando de esta manera. Aquí dividimos al pulmón en cuadrantes. Tenemos el cuadrante superexterno, el cuadrante superinterno, el cuadrante inferinterno y el cuadrante inferexterno. Bueno, la zona que tenemos que analizar es esta zona, la zona del cuadrante superexterno. Esto nos va a permitir hacer el análisis de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es acuérdense que la circulación es una circulación baja, de poca presión. Originalmente no debe de tener absolutamente nada de circulación. Eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer una observación única y exclusivamente de esta zona. Lo que vamos a ver entonces es esto. Originalmente no debemos de observar absolutamente nada de vascularidad en este cuadrante. Puede haber un poquito de vascularidad en estas zonas, ¿no? En estas de aquí. Aquí, por ejemplo, se logra asomar esto, pero no más allá de eso. Si tenemos aquí circulación pulmonar, es decir, si tenemos trayectos vasculares, estamos haciendo la inferencia de que la circulación está aumentada y por lo tanto la presión de la aurícula del ventrículo y la vena pulmonar, del ventrículo derecho y la vena pulmonar, están aumentados y por lo tanto la presión está aumentada y por lo tanto hay una patología del lado derecho. La patología del lado derecho va a estar correlacionada con la ventilación y la circulación pulmonar en sí. Entonces, el cuadrante superexterno nos va a decir la salud del corazón derecho. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver la salud del corazón derecho. Tiene buena salud el corazón derecho cuando no tenemos circulación acá. Hay presencia de circulación, entonces tenemos el corazón derecho comprometido. Bien. Segundo paso. Trazamos una línea, la misma línea que trazamos anteriormente para los cuadrantes. Y ahora vamos a ver la parte superior. Podemos ver aquí entonces que hay presencia de la salida de la arteria pulmonar y entonces estas zonas de aquí se van a considerar normales, es decir, vamos a tener circulación pulmonar normal, eso es normal. Pero lo que debemos de estudiar es estas zonas. Entonces aquí, si vemos vascularidad, entonces aquí lo que hacemos es observar esto. Si no vemos trazos bien definidos de arterias hacia arriba, entonces está bien el corazón. Si tenemos trazos aquí, trazos vasculares bien definidos, muy parecidos a las astas de venado, entonces lo que está pasando aquí es que tenemos un compromiso del lado izquierdo del corazón. ¿Qué patologías pueden tener el lado izquierdo? Hipertensión arterial sistémica, problemas valvulares del lado izquierdo, sobre líquido excesivo, etcétera. Son pacientes que tienen un problema circulatorio sistémico. Y entonces nos va a hablar de la salud del corazón izquierdo. ¿Hasta aquí existe alguna duda? No, doctor. Perfecto. ¿Todo está No, quedando doctor. bien claro? ¿Todo está quedando claro? ¿Seguros? Al rato no quiero que me salgan con que no saben leer una placa de tórax porque entonces sí me los voy a aniquilar. Mendigos. Bueno, No, Doc, yo sí tengo una duda. Es que eso. confundí con lo de los cuadrantes, bueno, que se divide y el cuadrante superior de... No, 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 más adelante, más. Ahí, o sea, ahí me confundí cuando es normal y cuando ya comienza a ser anormal y ya hay una afectación en el Izquierdo. corazón izquierdo. Ajá. Ok. Bien, aquí. Originalmente no debe de verse nada. Es decir, por ejemplo, si yo te tomo una placa a ti, tú que no eres hipertensa, tú que no tienes una presión elevada, yo te voy a tomar la placa de tórax y en esta zona de acá específicamente, ya sea en los cuadrantes o en esta zona, no voy a encontrar vascularidad. De un paciente, por ejemplo, un paciente hipertenso de más o menos una larga evolución, por lo menos unos 5 años, lo que vamos a ver es que vamos a ver circulación prominente en estas zonas. Es decir, cuando hacemos esto es lo que vamos a ver. En este caso, este paciente tiene una buena salud del corazón, tanto izquierdo como derecho, puesto que no tiene ninguna circulación presente.
pero de repente vas a encontrar aquí vascularidades muy pronunciadas. Ujú. Entonces vas a encontrar circulaciones pronunciadas. Y eso obviamente pues te está diciendo que el paciente potencialmente podría ser hipertenso. ¿Ok? Sí, ¿Sí doc, quedó claro? gracias. Sí, Ok, gracias. perfecto. Bien. Las cavidades derechas. Cuando hablamos de cavidades derechas, estamos hablando de que una cavidad derecha puede estar grande o no. Y entonces ustedes me van a decir, perfecto, pues qué tan grande, qué tan chica puede ser. Las cavidades derechas, aquí en este caso tenemos el esquema de la columna. Esta es la columna. Tenemos aquí una barra que obviamente es el mediastino y la aurícula debe de insinuarse sobre la columna. Y algo muy importante, debe de ser una línea suave, más o menos simétrica de arriba para abajo. ¿Qué significa simétrica de arriba para abajo? Que si ustedes la parten a la mitad, acá por ejemplo, esta curva va a ser igual a esta curva. No se vale que esté picuda, no se vale que esté asimétrica. Si está simétrica, si está picuda, si está muy alejada, entonces sí estamos hablando de que tiene un problema de crecimiento de cavidades derechas. Es decir, esto es lo que sucede, que se despliega hacia afuera, que sea asimétrica o que esté muy larga, eso nos está diciendo que la aurícula derecha está comprometida. ¿Qué podría pasar? ¿En quiénes podríamos suponer que una aurícula derecha esté comprometida? Todo aquello que tenga que ver con ventilación y todo aquello que tenga que ver con volumen. Todo aquello que tenga que ver con ventilación, ¿qué significa? Significa que, uno, el paciente no esté ventilando bien, que tenga un problema de EPOC pronunciado y que no esté utilizando oxígeno y que el paciente esté permanentemente hipóxico. Que tenga un problema de volumen y de hipoxia. Por ejemplo, los pacientes con apnea del sueño. Los pacientes con apnea del sueño tienen poliglobulia y entonces esta poliglobulia hace que la sangre se vuelva más pesada. Y esta pesantez de la sangre va a hacer que se vuelva más cachetona las cosas. No es lo mismo transportar agua que transportar mermelada. Pues es lo mismo que pasa aquí. El paciente en la aurícula derecha va a encontrarse sobreestimulada, tiene que verse con un aumento de la presión de forma desproporcionada porque no está agarrando la cantidad suficiente. Entonces, una aurícula derecha debe de estar simétrica e insinuada, desplazada hacia la derecha, muy grande, muy prominente, eso no se vale. Pero recuerden una cosa, cuando hablamos de desplazamiento, debemos de cerciorarnos que las clavículas estén centradas. Si no están centradas, por ejemplo, que esté desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, entonces muy probablemente la aurícula derecha se va a ver mínima, mientras que si está desplazada a la izquierda, va a aparecer una aurícula que es normal, se va a desplazar, digo, va a parecer que está crecida. Entonces, aguas con eso. Vamos a hacer varios ejercicios de eso y para que veamos esto, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la columna y la aurícula. Pero si se fijan, aquí les acabo de decir que la aurícula debe de ser insinuada. Vemos la barra y pareciera que estuviera desplazada. Pero no es así, ¿por qué? Porque vean ustedes la cabeza de la clavícula derecha, digo izquierda, y la de la clavícula derecha. Está completamente desplazada y asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que el mediastino también se desplazó hacia la derecha. Y entonces esto, si le hacemos la corrección, entonces ya queda dentro. Si tú le partes a la mitad, más o menos es simétrica. Entonces esta aurícula está bien, pero es porque está desplazada. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? Sí, doc. Perfecto, perfecto. Ahora, lo siguiente, vamos a ver la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar originalmente no debe de medir más allá de 1 centímetro, pero obviamente, como habíamos dicho, no vamos a tener una reglita que estemos ahí metiendo y sacando y va a hacer proporciones y todo eso. No, no, no. Tenemos que hacerlo con buena visión. La arteria pulmonar pertenece a todo el complejo del lado derecho del corazón. ¿Esto qué quiere decir?
que si tú tienes una aurícula derecha grande, si tienes un cuadrante superexterno con presencia de circulación y la arteria pulmonar, a tu modo de ver, está grande, pues ¿qué crees? Muy probablemente sí esté grande. Así pues, que si tú de repente, bajo el principio de que un solo signo no determina la patología, por ejemplo, que tú veas que la aurícula está normal, que no tiene circulación en el cuadrante superexterno, pero que la aurícula a ti se te hace grande y no ves ninguno de estos datos, entonces puedes decir que a lo mejor estás exagerando tú y la arteria tiene un buen tamaño. Entonces aquí es comparar la situación y los resultados, ¿ok? Luego, dentro de esta, la aorta. Ahora ya que vimos la periferia, ahora vamos a estudiar la aorta. La aorta es esta cosa que tenemos acá. Y algo muy importante que tiene la aorta te va a determinar la edad del paciente. Entre más añoso, más cabezona la va a tener. La aorta, no piensen en otra cosa. La aorta va a estar más prominente, va a estar más definida. En este caso, este paciente es un paciente de unos 35, 36 años de edad. Aquí lo que estamos viendo es que apenas si se empieza a insinuar. Parece un escalón nada más, no se ve claramente la aorta. Por eso tuve la necesidad de marcarla. Y la aorta va a tener dos tipos de comportamiento. La primera es que se vaya fija al centro y pareciera que desviara la columna, digo, la columna aérea de la tráquea. Y aquí, cómo se vería? Pues se vería esto, ¿no? La aorta, estamos viendo esto desplazado y pareciera que la tráquea se desvía. Pero esto es solamente una imagen, o sea, no es algo real, es solamente una imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esa aorta se fija en el centro y esto es completamente normal. Más de una vez me han llegado pacientes que son referidos al consultorio por sospecha de tumores en mediastino superior y no es otra cosa más que la aorta. En este caso está fija en el centro y pareciera desplazar la columna aérea de la tráquea. La posición 2 es una posición contraria. Ahora se va a desplazar hacia afuera y casi se va a hacer una estructura completamente independiente. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto, la aorta ovalada y la columna aérea completamente derecha, pero esta cosa, y esto completamente es normal, especialmente en pacientes añosos. Ujú. Algo que nos ayuda ahorita y aprovechando, espérenme, acá, que aprovechando el viaje de esta imagen, es lo que les comento de la cefalización de flujo. Aquí se están viendo estas astas importantes. No sé si las logran visualizar en su pantalla. Sí, Doc. Estos Sí, trayectos no deben de existir. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que el paciente es hipertenso o tiene un problema de corazón izquierdo. Ajá. Y en la otra, ay Dios, me eché para atrás, demasiado atrás. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que si dividimos esto en los cuadrantes, estamos viendo circulación prominente. Miren, esta circulación prominente nos está diciendo que este paciente tiene un problema a lo mejor de ventilación, ¿no? O poliglobulia, porque también, miren, tiene un poquito de cefalización de flujo, no lo sé, no me acuerdo de él. Pero aquí la cuestión es que tiene circulación prominente y tiene algo de cefalización de flujo. Bien. El cono de la pulmonar. El cono de la pulmonar es esta estructura, no es una estructura anatómica, sino es una estructura que vamos a encontrar que se forma a través de la placa, a través de las imágenes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el corazón y en la salida, en la emergencia de la arteria pulmonar y el inicio de la aurícula izquierda va a ser una pequeña muesca. Este cono de la pulmonar
desaparece cuando crece demasiado la aurícula derecha. Digámoslo así, que la aurícula derecha empuja la aurícula izquierda y hace que se borre este cono, este punto. Y entonces nos va a hablar de la salud del lado derecho sobre el lado izquierdo. Entonces, ya vimos ahorita que tenemos cuatro signos de compromiso del lado derecho. El cuadrante superexterno, el crecimiento de la aurícula, la arteria pulmonar y la presencia del cono o la ausencia del cono de la pulmonar, acá. Esos son los cuatro signos que nos van a decir si existe un crecimiento de cavidades derechas. Algo más importante todavía, imaginen que esto es un ser, es una persona, y si tú le colocas una bandana aquí, como una banda presidencial, le vas a llamar la cintura del mediastino. Si la cintura del mediastino está agrandada, es decir, está ensanchada, estás hablando también que tienes un quinto signo de crecimiento de cavidades derechas. Es decir, el mediastino ensanchado en la parte superior, a donde se debe de hacer un embudo, si no se observa, si se observa pequeño, entonces puede decirse que está bien. Pero si tú lo observas grande, en ese momento vas a empezar a saber que esto tiene crecimiento de cavidades derechas. Ajá. Entonces, esto es algo importante que lo tengamos presente. ¿Dudas hasta acá? Yo, doctor, Bueno, me preguntaba si una arteria pulmonar que mide más de 1 centímetro necesariamente es algo patológico. podría serlo siempre y cuando el resto de tus estructuras también estuvieran alteradas. Porque también, y esto lo vamos a empezar a entender ya que entendamos en completo la placa, una placa de tórax te va a decir una historia de cómo le ha ido al paciente. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos pacientes, especialmente con pacientes con apnea del sueño, una apnea del sueño no controlada durante mucho tiempo, que ellos tenían la arteria pulmonar enorme, la aurícula derecha enorme, con circulación pulmonar tremenda, y que cuando les metes el tratamiento, todo desaparece excepto la arteria pulmonar crecida. Y entonces cuando la arteria pulmonar crecida, ya no, yo digo, cuando todo desaparece excepto la arteria pulmonar crecida, pues lo que vas a ver nada más es una arteria enorme, muy probablemente inclusive hasta aneurismática. ¿Qué quiere decir esto? Que parezca una bola. Y eso no necesariamente indica patología, indica que hubo un problema, pero nada más. No necesariamente es un dato de enfermedad. Dice que la hubo, pero nada más. Gracias, ¿Sí quedó doc. claro? Sí, Ajá. sí quedó. Ah, perfecto. Bien. Ahora, vamos para ver el tamaño de la aurícula izquierda, digo, del ventrículo izquierdo, vamos a hacer exactamente la misma técnica que hicimos con el lado derecho. Esto vamos a trazar la intersección, vamos a dividirlo en tercios, y en la intersección de la clavícula izquierda, del tercio interno con el tercio medio, vamos a trazar una línea hacia abajo, y esta línea hacia abajo, si no toca la línea, está bien. Si toca la línea, está bien. Si la sobrepasa, está mal. Es decir, está crecido. Pero ojo, esta medición solamente se puede dar si y solo si la placa está inhalada. Recuerden que una placa exhalada o medio exhalada va a modificar el tamaño de la aurícula, digo, el tamaño del mediastino, y por lo tanto puede dar una falsa idea de que el corazón está crecido. Esto solamente se puede hacer con la placa inhalada, no con otra placa. ¿Ok? Y entonces ahora vamos con las figuras, es decir, con las apariencias de la placa de tórax. En este caso, un mediastino de esta manera, con una caída y una presencia del cono de la pulmonar, pues es una apariencia normal. Es decir, ustedes que vean de antemano un mediastino de estas características, podrían sospechar que no está tan mal la placa. Ahora, si ustedes tienen esto,
que el corazón se encuentra con una imagen angulada, entonces nos está diciendo que este corazón tiene una hipertrofia precisamente de los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo. Y entonces tenemos un crecimiento importante. Y estas placas pueden ser de pacientes hipertensivos. Si ustedes de antemano ven una placa así, pues lo primero que pueden suponer en algún momento dado es que tenga cefalización de flujo en la parte alta. Obviamente que las imágenes que estoy haciendo aquí, que hice a propósito, pues tienen la intención de exagerar el asunto, no es que se vean así, pero pues más o menos tengan en presente de qué cosas anguladas pueden decirte que el problema es así. La otra es que, por ejemplo, tengamos pacientes con problemas de que tiene problemas de insuficiencia renal, tiene problemas de retención de líquidos, tiene problemas de retención de líquidos aguda, ya sea por líquidos parenterales o de forma natural, entonces van a encontrar ambas cavidades crecidas y entonces vamos a ver esta característica, un corazón hipervolémico. El corazón hipervolémico es esto precisamente. Vamos a ver un mediastino sumamente crecido y sumamente enorme, ¿no? Otra variante que tenemos es la imagen en resbaladilla. La imagen en resbaladilla es indicativo de un corazón hipertensivo. En este caso es que ustedes si se suben a esta parte y dejan deslizar, pues es una resbaladilla bastante atractiva y que pues no pasa nada y les pasa muy bien. Esta situación del crecimiento y del borramiento de todas las estructuras del lado izquierdo nos determina que este paciente potencialmente puede ser hipertenso o tiene crecimiento de cavidades izquierdas. Entonces aquí si se van dando cuenta, cavidades derechas y cavidades izquierdas es mucho mejor que decir que tiene cardiomegalia. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la imagen en resbaladilla, pero también estamos viendo una imagen de una aurícula derecha completamente asimétrica y desplazada hacia afuera. La arteria pulmonar, aquí no estamos viendo la parte superior, pero no era importante para este caso, pero la arteria pulmonar aquí están viendo que está como muy irregular y está crecida de forma normal. Esto nos está diciendo que está crecida y de lado a lado la aurícula derecha está disminuida, está aumentada. Bueno, es que técnicamente este paciente tiene crecimiento global de cavidades con predominio, dependiendo de la patología, puedes decir predominio de cavidades izquierdas o predominio de cavidades derechas, según la patología que te esté mostrando. Es decir, que si tú estás viendo esta placa en un paciente con cardiología y que el cardiólogo y que tú como cardiólogo estás viendo que está oxigenando bien, pero que tiene una aurícula tiene un ventrículo de estas características y tiene un tamaño aumentado y una presión que no se controla, entonces ustedes pueden decir, paciente con crecimiento de cavidades, crecimiento global de cavidades, con predominio del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque estás tú denotando que el problema es más izquierdo que derecho, pero no estás olvidando que el lado derecho también tiene problemas. Ahora que si estamos en clínica de sueño y el paciente está hipóxico, encima de eso también es hipertenso, pero su problema de la hipertensión está relativamente controlado y el problema de la hipoxia secundaria a la apnea del sueño es que todavía está hipóxico, entonces tú puedes decir cardiomegalia global a expensas de ventrículos derechos. Entonces tú ya estás denotando ahí que el compromiso es derecho, no tanto el izquierdo. ¿Sí se entendió? Sí, Perfecto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de un paciente con comunicación interauricular. La comunicación interauricular hace que la aurícula, al tener una comunicación, la aurícula inicialmente se caracteriza, y eso ya vieron cardiología, que la comunicación interauricular es una cardiopatía no cianógena. ¿Esto qué quiere decir? Que es una cardiopatía donde el paciente no se pone morado por el esfuerzo. Bueno, al principio, pero después hay una intercomunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho, y después se vuelve del lado derecho al lado izquierdo por el aumento de volumen. Y a final de cuentas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho adquiere las características de un ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se convierte en derecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
que despliega completamente la aurícula hacia el otro lado. Y aquí la arteria pulmonar es esta pequeña cosita. Cuando le hicieron el ecocardiograma a este paciente, tuvo 120 de presión. Entonces, técnicamente tenemos aquí que este paciente es un paciente con un desplazamiento y un crecimiento de cavidades. Esta situación, y creo que no la habrán visto, pero sí vieron el efecto Hammersmith. Pregunta. Creo que no, no lo vimos, Doc. El efecto No, Hammersmith es que, por ejemplo, hablamos de que es una cardiopatía cianógena, no cianógena, porque inicialmente las presiones de las cavidades izquierdas son más fuertes que las cavidades derechas. Y entonces el cortocircuito se hace de izquierda a derecha. Es decir, la sangre oxigenada se mezcla con la sangre venosa. Entonces, en este caso, el niño con la cardiopatía, con la comunicación interauricular, pues no le pasa nada. Lo único que tiene es un soplo. Bueno, ¿qué pasa entonces con el paso del tiempo si no lo tratamos? Las cavidades, acordémonos que las cavidades derechas son cavidades que manejan volumen. ¿Y qué estás haciendo ahí? Le estás metiendo volumen, lo estás dilatando. Llega un punto en que el efecto del sobrellenado va a hacer que se engruesen las paredes y va a hacerse cada vez más fuerte el ventrículo derecho comparado con el izquierdo, que el izquierdo ha estado recibiendo menos volumen por el flujo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que entonces se empieza a llenar de líquido, o en este caso de sangre, y entonces se empieza a dilatar las cavidades del lado derecho, a expensas del lado izquierdo. Y entonces el lado izquierdo adquiere la forma de semiluna, mientras que el lado derecho adquiere la forma circular. Y el resultado es que el paciente empieza a tener un cortocircuito del lado derecho hacia el lado izquierdo, porque el lado derecho ahora tiene más presión que el lado izquierdo. Y entonces se convierte de una cardiopatía cianógena a cianógena en cianógena. Y entonces el paciente está permanentemente hipóxico porque hay una mezcla de sangre venosa con la arterial. Mal pronóstico para todos estos pacientes porque obviamente siempre van a estar, permanentemente van a estar hipóxicos por más que tú quieras porque la mezcla es del lado derecho al lado izquierdo. Ujú. Bien. ¿Dudas doctor, es hasta lo aquí? de el síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger, ajá. Eisenmenger. Exactamente, Eisenmenger es precisamente esto que está pasando. Y desafortunadamente estos pacientes con Eisenmenger no van a, no se pueden operar. Porque si los operas, como ya tienen las características de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda en este caso, se mueren por descompensación volémica. O sea, ya no los operas, ya se quedan así para siempre. Entonces, esa es la cuestión. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Para que no se me cansen, necesito que entiendan estas cosas. Cualquier cosa que tengan ahorita, si tomaron apuntes o si más o menos, si grabaron la imagen o la plática, repásenla. El día de mañana, ahora sí ya mañana, como siempre, vamos a tener las clases. Y vamos a consultar dudas, si existen dudas, de una vez las vamos aclarando. Esto es importante que ustedes lo vayan sabiendo, porque si no lo saben, se nos van a pasar los temas y bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes le van a entender menos, ¿sale? A final de cuentas, yo me voy a dar cuenta cuando pasen a la consulta si saben o no leer una placa de tórax. Entonces, pues es forma inevitable que ustedes no tengan que ensayar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí la dejamos. ¿Dudas hasta aquí en este momento? Oiga, Doc, ¿cómo